Hola a todos, bienvenidos al primer video largo de este canal. Mi nombre es Blitz, fanático de la Segunda Guerra Mundial, jugador de War Thunder, que también sufre de ataques de ansiedad por completar cualquier evento nuevo y que de vez en cuando sube uno que otro short a YouTube, los cuales me alegraría mucho que vean. El día de hoy, como primer video del canal, tendremos al Flak Panzer IV 3 cm Flak Wirling, también conocido como el Zestorer 45, el cual es el nuevo vehículo antiaéreo para Alemania. ¿Pero en verdad existió? ¿Vale la pena en la meta actual de War Thunder? Pues para responder estas preguntas y más, este video tendrá un resumen bien conciso sobre los antiaéreos más utilizados por Alemania entre 1943 a 1945, ya que el Zestorer 45 es una mejora de otra mejora de 3 vehículos que ya estaban en servicio. Además, hablaremos un poco del cañón MK103 o Maschinen Kanone 103, para luego pasar a las características y desempeño en el juego del Zestorer 45. Este video no es perfecto, pero igual espero que lo disfruten, así que empecemos. Alemania siempre tuvo una desesperada e incesante necesidad de más y mejores armas antiaéreas. Para poner un contexto, a mediados de 1943, Alemania le estaba yendo de mal en peor tanto en tierra como en el aire, ya sea por la derrota en Stalingrado, la derrota en Kursk, el armisticio de Italia y las campañas de bombardeo por parte de la USAF y la RAF, que cada vez aumentaban más en potencia y frecuencia, teniendo en cuenta que ya se estaba aplicando la táctica de bombardeo carpeta, que no era para nada precisa, sino que destruía un objetivo y todo lo que se encontrase a 3 km a la redonda o más. Bueno, hay ejemplos de errores con más kilómetros. Esto solo disminuía el rendimiento de una Luftwaffe exhausta y dividida en dos frentes, terminando con la pérdida de gran cantidad de pilotos experimentados, vehículos y la tan preciada superioridad aérea. Y a pesar de todo esto, los primeros y más conocidos antiaéreos autopropulsados llegarían a ser desarrollados recién a finales de 1943. Cuando la Luftwaffe había perdido por completo su superioridad aérea, estando en retirada constante. Esto para los cazabombarderos aliados significó una mayor libertad para atacar a las fuerzas terrestres en primera línea, las cuales no siempre disponían de los necesarios semiorugas antiaéreos para defenderse correctamente. Uno de los primeros proyectos antiaéreos alemanes que utilizaría el chasis de un tanque sería un vehículo que podemos encontrar en War Thunder. Se trata del Flak Panzer I, que utilizaba un cañón Flak 38 de 20 mm. Este antiaéreo empezó a ser producido en 1941 y a pesar de tener menos de 25 unidades producidas, demostró ser eficaz en su rol antiaéreo. Lastimosamente, por la indisponibilidad del chasis del Panzer I, el cual ya no se producía, terminó siendo cancelada. Ya en 1942 hubo un intento de un antiaéreo propuesto por la compañía Krupp, el cual utilizaría el chasis del recién modernizado y muy famoso Panzer II Lodge, el cual podía usar desde cañones de 20 mm o de 37 mm. Este proyecto al final solo quedaría como una idea hecha en planos. Pero a pesar de estos intentos fallidos, Alemania desde inicios de la Segunda Guerra Mundial ya poseía una gran diversidad de antiaéreos en semioruga, como era el caso del Sonderkraftfahrzeuge 6 o el Sonderkraftfahrzeuge 7. Estas semiorugas utilizarían diversos tipos de armas como ametralladoras de 7.22 mm, cañones Flak 43-37 mm o el famoso Flak 38 L65 de 20 mm, el cual era más utilizado en la configuración de Flak Wirling 38 de 20 mm, que fue introducido en 1939. Ahora, agregar que Flak es un diminutivo que significa cañón antiaéreo, mientras que Wirling significa cuádruple, o sea, Flak Wirling 38 de 20 mm significaría cañón cuádruple antiaéreo modelo 38 de 20 mm. Este concepto de semirugas fue usado desde que se inició la guerra, destacando mucho en el frente oriental, pues era un dolor de cabeza para cualquier avión de ataque a tierra como este IL-2. ¡Espera! Rat Polesreña, ya se echas Brasad Bomb. Como decía, estas semirugas cumplían excelentemente su rol antiaéreo, pudiendo ser usadas también contra tropas terrestres. Esto sumado a que en terreno asfaltado y poco agreste demostraron ser demasiado ágiles, aunque tenían la grave desventaja de no ofrecer casi ninguna protección. ¿Y es en serio?
pues cualquier ataque de cualquier calibre, incluso las muy pequeñas pero muy usadas bombas de 25 kilos soviéticas, resultaban fatales para toda la tripulación expuesta. Es por eso que se buscó una solución eficaz, como lo sería este super protegido Cougar Blitz, aunque los Flak Panzer llegarían todavía para finales de 1943. Ahí les cuento. En enero de 1943, a sabiendas de que todos los chasis del Panzer III estaban destinados exclusivamente a la construcción del Stuka 3, se solicitó a la Krupp que rediseñara el chasis del Panzer IV para convertirlo en el próximo vehículo antiaéreo. Este nuevo proyecto, que empezaría de inmediato y casi desde cero, tendría un chasis recortado con 2 ruedas menos en su suspensión, algo que mejoraría notablemente la agilidad y el desempeño del vehículo. Pero mientras esto sucedía en Alemania, Italia estaba por recibir uno de los más grandes bombardeos de su historia, pues entre el 8 de mayo al 16 de mayo de 1943, las ciudades de Messina, Palermo y la misma Roma recibirían muchísimo castigo por parte de cientos de B-17 y B-26. Y la verdad no sé si está directamente relacionado, pero también en mayo de 1943 se dio una reunión de urgencia en donde distintas armadas discutieron la necesidad de tener más y nuevos antiaéreos que sean lo suficientemente eficaces para defender a las tropas en primera línea y que estén lo suficientemente protegidos para defenderse a sí mismos. Después de una serie de discusiones, se acordó que la mejor solución era cancelar el proyecto de Krupp de un nuevo diseño de Panzer IV, pues este parecía que iba a terminar a mitades de 1944. Esto debido a la saturada que estaba la compañía desarrollando y construyendo distintos tipos de armas y tanques nuevos. Y para ahorrar tiempo y dinero, se solicitó que se use un chasis sin modificar del Panzer IV, el cual se denominaría 2 cm Flak Berlin Ausfahrtgester Panzer IV, que significaría antiaéreo cuádruple de 2 centímetros sobre el chasis del Panzer IV. Sí, un nombre muy literal. Este Flakfahrtgester Panzer IV tendría la famosa configuración del Flak Berlin 38 de 2 centímetros, que además estarían protegidos por planchas de 20 milímetros en sus 4 costados. Este prototipo estuvo rápidamente listo en septiembre, para luego en octubre ser presentado al ministro de Armamento Albert Speer y a Guderian, que le darían el visto bueno al proyecto con un contrato de 20 unidades mensuales desde abril de 1944. La Wehrmacht o las Fuerzas Armadas alemanas, sabiendo que el Flak Panzer IV tomaría tiempo, estuvieron en la búsqueda de un reemplazo temporal rápido, pues los bombardeos aliados solo aumentaban a cada mes y semana. Es así que se encontró una de las mejores opciones para este proyecto. Se trataría del confiable checoslovaco LTBZ-38 o Panzer 38T. Así nacería el Flak Panzer 38, pero todavía para inicios de noviembre de 1943. Y estoy seguro que al ser un Panzer 38 pensaríamos que es un antiaéreo de inicios de guerra, para cuando Checoslovaquia fue invadida por Alemania. Pero en verdad fue un proyecto desesperado a último momento. Este antiaéreo tuvo como principal desventaja el limitado peso que podía resistir el chasis, pues se pensó poner también un Flak Berlin, pero el retroceso que generaba autodestruía la suspensión. Por ello, solo llevaría como máximo un cañón de 20 mm Flak 38 L65, llegando a ser producidas unas 141 unidades desde finales de noviembre hasta febrero de 1944. En diciembre de 1943 se propuso que el cañón de 20 mm del futuro Flak Panzer IV sea cambiado por un Flak 43 L89 de 37 mm, pues los 20 mm eran muy inadecuados contra cualquier objetivo a más de 1 kilómetro de altura, lo que significaba que serían eficaces contra cazabombarderos, pero totalmente inútiles contra bombarderos pesados como el B-17. En la reunión que se dio el 3 de enero de 1944, el mismo Adolf Bigotes Locos, junto con distintos altos mandos de Alemania, estarían de acuerdo. Además, se mencionó que el chasis del Panzer IV debía ser usado como solución temporal hasta que llegara algo mejor. A este nuevo vehículo se le conocería como Flak Panzer IV Mobile Wagen y estaría listo en febrero de 1944. Fecha en la que se daría uno de los más grandes ataques aliados jamás hechos contra la Luftwaffe.
La operación Argumento, también conocida como The Big Week, se daría entre el 20 y 25 de febrero, que con miras al inminente desembarco en Normandía tendría el objetivo militar de debilitar la capacidad de la Luftwaffe mediante bombardeos. Además, el segundo objetivo de la operación fue usar a los bombarderos como cebo, para poder destruir fácilmente la mayor cantidad de cazas alemanes. Esto mediante el uso de más de 660 cazas escolta que atacarían a los alemanes mientras que estos estaban concentrados en derribar a los bombarderos. Esta operación duraría 5 días consecutivos y aunque suene loco, más de 2.900 aviones aliados serían usados, pues en los bombardeos nocturnos del día 1, la RAF usaría 823 bombarderos, los cuales tendrían como escoltas a Bristol Viewfighters, mientras que en el día la USAF utilizaría 1001 bombarderos solo en el día 1, escoltados por más de 660 cazas entre P-40, P-38, P-47 y P-51. Alemania perdería 290 cazas defendiendo el territorio del eje y tendría más de 250 pilotos heridos o muertos, sin mencionar las más de 970 pérdidas civiles. Y con todo esto, el proyecto del Mobile Wagen de 300 mm sería justificado, pues entraría en servicio justo el mismo mes de febrero de 1944. Para no olvidar al Sonderkraftfahrt Zoe 25121, que también está disponible en War Thunder, pues este sería propuesto como proyecto prototipo en la reunión que se dio en enero de 1944. Lastimosamente, el Schützenpanzerwagen Drilling no sería aprobado hasta finales de noviembre, casi diciembre de 1944. Y a estas alturas ya solo se necesitaba desesperadamente un nuevo antiaéreo que sea barato de producir. Ahora, con todo este contexto ya podemos ver a dos vehículos super usados en War Thunder, el Verblebend y el Ostbend, los cuales están relacionados con el segundo prototipo final del Zestorer 45, y a pesar de usar el mismo chasis del Panzer IV, el diseño de ambos proyectos sería independiente. El Wirbelwind o Verblebend surgiría en abril de 1944, dada la necesidad urgente de un antiaéreo en el frente principal de batalla, siendo el teniente Karl Wilhelm Krauss comandante de la Flakabteilung o división antiaérea del 12º Regimiento Panzer ZZ, quien lograría junto a sus ingenieros construir 3 unidades de un nuevo Flak Panzer. El prototipo del Verblebend sería muy diferente a la versión final que todos conocemos, teniendo solo 2 placas defensivas, algo como un Flak Panzer I en su versión Giga Chat, siendo esta versión usada tanto en tierra como en el aire, logrando un total de 27 aviones aliados destruidos en su corta participación en batalla. Ya tiempo después, al ser presentado a la HIR, usaría su nueva torreta de 9 placas que todos conocemos. El Ostbend por otro lado sería construido en marzo de 1944 y también usaría el chasis de un Panzerkampfwagen Fiat versión J, que conceptualmente repetía el diseño del Verblebend pero que regresaría al mismo armamento del Mobile Wagen, es decir el Flak 43 de 37 mm. Mencionar también que la torreta sería de forma hexagonal, 6 lados, y no tendría los 9 lados como la de su primo Verblebend. A finales de mayo de 1944, Guderian y el mismísimo Adolf Bigotes Locos darían visto bueno a estos dos proyectos, y para el 27 de julio de 1944 ambos serían probados y enviados a producción masiva. En noviembre de 1944 surgiría una nueva propuesta para mejorar urgentemente el armamento de 20 mm de Verblebend, siendo la elección más lógica una versión Flak modificada del potente cañón MK-103, conocida también como el Flak 103-38 o MK-103-38. El Rheinmetall Borsig Maschinenkanone 103 originalmente fue construido para ser usado como motorcanone en versiones tardías del Bf-109 que todavía seguían en construcción. Lastimosamente, cuando se probó el armamento, resultó ser un cañón demasiado grande y pesado que generaba mucho retroceso y vibraciones para el avión. Es así que este cañón recién entraría en servicio en 1943, siendo el armamento principal del Henschel G129B1, el cual fue usado principalmente en el frente oriental. Más adelante, también sería usado en otros proyectos como el Dornier 335 y el Ta-152C3.
siendo así el MK103 un cañón que tenía una velocidad de disparo igual y hasta superior a la del MG151 de 20 mm y al Flak 43 de 37 mm, teniendo además la ventaja de utilizar la misma munición de alto explosivo Minigun Shop de 30 mm del cañón MK108. El motorcanone de caza, el MK103, modificado a Flak sería denominado Flak 103-38, el cual recibiría el apodo de El Susto de los Cazas Bombarderos, o Jabber Shrek, pues era muy eficaz como arma antiaérea. Es por ello que el Destroyer 45 utilizaría la misma configuración del Flak Berlin 38 de 20 mm, siendo ahora reforzado y modificado para aguantar a los cañones de 30 mm. Según informes de la Flak-Abteilung o División Antiaérea, a mediados de 1944 esta configuración resultó ser problemática debido a que cuando se disparaba el cañón se producía muchísimo retroceso y vibraciones, las cuales en un inicio afectaron mucho a este soporte modificado. A finales de noviembre de 1944 se envió una orden urgente de construir este nuevo vehículo al taller alemán de Ostbauwerke, mencionando que este taller, que ahora se encuentra en Polonia, fue el responsable de diseñar y producir muchos de los antiaéreos mencionados anteriormente. Es así que en Ostbau se usó el chasis de un Mobilwagen que estaba disponible en el almacén para crear el primer prototipo temprano del Destroyer 45, el cual solo se le reemplazaría el Flak de 37 mm por un Flak Berlin 103-38. Una de las modificaciones importantes fue un agujero hecho en el chasis para alojar el muy grande Flak Berlin 103-38 y así reducir un poco su altura. Esto con el fin de que el blindaje del Mobilwagen, que ya no era tan alto, resulte eficaz. Ya para diciembre de 1944 se decidió que el segundo prototipo del Destroyer 45 se construya en base a la configuración del Verblebet, la cual usaría las mismas placas soldadas de 16 mm de grosor, pero además, por el peso excesivo del arma, se añadiría un refuerzo del anillo de la torreta, para que aguantase mejor los 4 cañones de 30 mm. Ahora, según distintas fuentes, es posible que se hayan producido solo 2 unidades de este vehículo y al menos 6 torretas del Flak Berlin con la configuración del Verblebet acondicionadas para el chasis del Panzer IV. Es decir, que la versión de este Flak Panzer en War Thunder vendría a ser un prototipo temprano que se descartó y no la versión de producción. Y no sé si esto lo hicieron para poder balancear el vehículo o porque se vería un poco raro ver 4 antiaéreos que parece ser simples copy-paste con diferentes cañones. Y bueno, como me he demorado mucho en hacer este video, estoy seguro que ya habrás probado el Destroyer 45 y habrás visto sus ventajas y desventajas, pero en mi caso todavía ni lo termino de desarrollar. Pero la versión que tenemos en el juego es la de un prototipo temprano usado en base al Mobilwagen, el cual nos da más desventajas que ventajas. Para poner un ejemplo, con el Versus Flakwagen o BFW. Este vehículo tiene un cañón extraordinario, pero está limitado mucho por la misma armadura que lo protege, pasando a ser como un Stug 3 que tenemos que girar todo el chasis para disparar nuestros cañones de 30 mm, siendo la única opción viable para tener más ángulo de tiro el remover la armadura extra, pero teniendo la tripulación completamente expuesta a lo que sea. Básicamente lo que hemos hablado al inicio del video, pues cualquier arma de cualquier calibre nos puede desintegrar en menos de 5 segundos. Es como si Gaijin nos estuviese diciendo que esto es un antiaéreo y no un cazatanque supremo, el cual tampoco sería tan cierto teniendo en cuenta la nerfeada de la penetración del cañón MK103. Es más, el Kugelblitz enfrentándose a tanques con armadura de cartón la tiene muy difícil todavía, aunque quizás algunos tanques ligeros sean pan comido, aunque bueno, los tanques medios como el Sherman o T-34 solo quedaría disparar en sus laterales o apuntar al anillo de la torreta si es un T-34. También podemos flanquear, pero el chasis del Panzer IV no es tan ágil que digamos. Aunque si la versión original del Flak Panzer, es decir el Flak Berlin Ausfahrtgest del Panzer IV hubiese estado disponible, todo hubiese sido mejor, pero esto es lo que tenemos.
Ya, contra un tanque pesado, solo un milagro o con artillería sería posible que sean destruidos. Pero bueno, espero que les haya agradado este pequeño, que diga muy grande video acerca de todos los antiaéreos disponibles en War Thunder y algunos que están por ahí, algunos que se han tenido que mencionar obligadamente para poder pasar a otro, porque siempre hay un eslabón perdido, siempre hay un tanque que ha sido el prototipo o el tanque del que se basaron los demás antiaéreos. En este caso vendría a ser el Flak Berlin Fahrgestell Panzer IV. Espero que les haya agradado todo este video que he realizado. Suscríbanse si les ha gustado. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más videos acerca de la Segunda Guerra Mundial. Se despide Blitz. Se me cuidan. Bye bye.